el anuncio oficial sí lo conozco, así como su anclaje a medio petro. En cuanto a esta condición, la mayoría de las personas señalan que se trata de un ajuste insuficiente, dadas las condiciones económicas que tiene el país. Pero el hecho de que se ha hecho un anuncio oficial por parte del presidente, que aún no está en Gaceta Oficial, no sabemos a partir de qué día va efectivamente a aplicarse, más allá de las declaraciones del presidente, el hecho de que se esté regularizando el anunciarlo, sin embargo, no se está haciendo lo que se ha demandado ante la Organización Internacional del Trabajo, que es esta comisión tripartita para poder evaluar las condiciones laborales del país y las necesidades que tiene el país. Quisiera consultarlo, ¿cómo puede centrarse o interpretarse estos anuncios por parte del presidente cuando tiene en marcha una comisión de encuestas? Mira, yo diría que hay una parte positiva de esto, que es básicamente la salarización de los bonos. Como hemos conversado en otras veces, esos bonos, por supuesto, que tienen carácter salarial y se le paga a los trabajadores con ocasión de la prestación del servicio. Entonces, yo no tengo duda que hay que salarizar esos bonos en algún momento y creo que esa parte del anuncio va en la dirección correcta. En cuanto al monto que se otorga, por supuesto, las declaraciones que yo he escuchado y veía con atención el programa antes de empezar nuestra entrevista, pues obviamente la gente se reclama la insuficiencia del monto. Hay un par de temas curiosos con esto. Primero, hubiera sido preferible que el anuncio se hubiese hecho mediante la comisión tripartita de la cual Venezuela es parte, pero no creo que se han escuchado los organismos empresariales más representativos ni a los sindicales, que eso es lo ideal y ese es el modelo tripartito que acoge la legislación venezolana. Pero más allá de eso, el hecho de anclarlo al medio petro, como tú bien dijiste, es la segunda vez que se hace, y el petro como una moneda digital, como una emisión de deuda virtual que utiliza el gobierno nacional, no estoy seguro que sea un criptoactivo, de hecho creo que no lo es, pero en cualquier caso, esta moneda digital, el cual anclan el valor del medio salario mínimo, a llevarlo a 172 bolívares mensuales, más el impacto que eso tiene en Iseta Ticket 45, al final lo que estás viendo es que el salario mínimo venezolano es cerca de $30, o sea, 28.90. Y si a eso le agregas el ticket de alimentación, que son como $10 más, estamos hablando de cerca de $39 al mes. Cuando eso lo comparas con el resto de los salarios latinoamericanos, pues, obviamente no da las cuentas, entiendo que la gente no le lleguen los números, pero yo creo que el problema, más allá de la intención, es un tema con la legislación venezolana. Es decir, como hemos conversado nosotros otras veces, la legislación laboral venezolana no se adapta a los tiempos modernos. Es decir, en el tiempo actual a la gente le interesa mucho cuánto recibe el día de hoy. Lo que pasa es que los aumentos venezolanos están anclados o tienen una dirección proporcional directa con la base de los pasivos, de los derechos laborales. Es decir, el salario se toma en cuenta para el pago de prestaciones sociales, para el pago de utilidades, vacaciones, horas extras y el resto de beneficios que recibe el trabajador. Y eso tiene un efecto multiplicador que no siempre es fácil de cuantificar, sobre todo cuando las cifras no son muy transparentes de cuántos son los pasivos solamente en el sector público. Yo creo que en el sector privado el salario mínimo es mayor que $30 al mes. Lo que yo he visto es que la gente gana más que eso. El problema es un problema principal del sector público y la pregunta es cómo ayudar al sector público. Es decir, nadie escapa al tema de la situación económica del país. Se está controlando la inflación de alguna manera, que afortunadamente salimos de la hiperinflación, pero tenemos un problema económico importante más allá del tema de las sanciones y ahora de la guerra, de la guerra en Europa, la pregunta que se hace, la pregunta que es qué debemos hacer para mejorar esto. Y yo creo que uno de los anclajes, de lo que nos mantiene atrás con el tema de los salarios es la propia legislación nuestra. Me explico. Si en vez de dividir el paquete venezolano en 18, 19, 20 partes, dependiendo de cuántos meses pagan de utilidades, cuántos meses pagan de aguinaldo, las empresas determinadas, yo creo que al trabajador le gustaría mucho más recibir más dinero hoy que en el futuro. Es decir, ahorrar prestaciones sociales en bolívares, y lo hemos conversado otras veces. No se trata de eliminar las prestaciones sociales, lo que se trata es que la gente gane más. Pero si el paliativo, la excusa que se usa para no ganar más es el aumento de los pasivos laborales, entonces modificarlo. Yo creo que la legislación laboral ya cumplió su cometido en los años en que estuvo. Tú recordarás que en el año 2012, con la modificación del decreto de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, el presidente Chávez se volvió el tema de la retroactividad de las prestaciones sociales. Y somos el único país en América Latina que tiene algo como ese. Yo me atrevería a decir el único país en el mundo. Entonces yo siempre he creído que la gente debe ganar más dinero mensualmente y que el resto del tema de las pensiones, la seguridad social, se modifique también el sistema de seguridad social. Es decir, si las prestaciones sociales es un ahorro forzoso, la pregunta es por qué tenemos que ahorrar forzosamente en bolívares, que es una moneda que ha sido sujeta a una reconversión monetaria varias veces, una devaluación muy fuerte. También la naturaleza de las prestaciones sociales
es una garantía que auxilia al trabajador en caso de que se cesante en el empleo. Y ya realmente no cumple ese cometido. Y tiene que ver mucho con el tema de la seguridad social. Hay un trabajo que yo recomiendo que la gente lea, que de hecho ganó el Premio Internacional Rey de España recientemente esta semana, que está colocado en la página de Pro Da Vinci, sobre la promesa rota y el colapso de la seguridad social en Venezuela. Ese es un trabajo con números muy impresionantes que yo creo que si se modifica la legislación laboral, si se modifica la legislación de seguridad social, la gente puede ganar más dinero día a día y también que se hagan los aportes necesarios a la seguridad social para que cubra los objetos propios de la seguridad social. Me refiero a pensiones por incapacidad, vejez, etcétera, y las contingencias previstas en ello y que la gente reciba más dinero día a día, que creo yo que es mucho más importante. En cuanto a esto, estaríamos hablando entonces de la necesidad de replantearnos el modelo laboral en el país ante un país con altos niveles de inflación que él no logra controlarlos. Básicamente esa sería la decisión a tomar en este caso ante una ley con prestaciones sociales, con un proyecto que efectivamente en el pasado dio algún resultado, pero que ya hoy día no contabiliza nada al estar hablando en bolívares. Sin embargo, el presidente de la República ya habla básicamente de petros, y al hablar de petros hablaba de dólares, porque es la valoración que tiene en el mercado, porque según la valoración que tiene se da según el barril de petróleo cotizado en los mercados internacionales. Yo quería consultarle adicional a esto, él hablaba ayer de la necesidad o de la posibilidad de crear un banco digital para los trabajadores. Ese tipo de medidas o ese tipo de solicitudes que hace el Ejecutivo Nacional no generan aún más distorsiones dentro del ambiente laboral con ya bastante conflictividad. Bueno, yo te diría que hace falta actualizarse, es decir, si bien el gobierno ha tomado medidas importantes de liberación económica en cuanto a precios, en cuanto a el precio de la gasolina, que era un tabú en Venezuela, que ya se puso el precio como debe ser, el resto de las cosas, lo que hay que actualizar también el sistema laboral venezolano. El sistema laboral venezolano sigue siendo extremadamente retrógrado, cumplió su fin y su cometido para la época. Acuérdate que Venezuela fue uno de los primeros países que sacó una ley laboral, pero realmente cumplir con los cometidos que deben acometerse en el día a día. Y es lo que te hablaba antes, que la gente gane más hoy. Yo escuchaba las declaraciones que ponían antes de nuestro espacio, que decían que la gente espera ganar entre 500 y 700 dólares al mes. El salto es inmenso, de 30 o 40 dólares que ganan mensualmente a 500 o 700. Pero ¿cómo llegamos ahí? Yo pienso que modificando la legislación laboral, que la gente gane muchísimo más hoy en día y mes a mes, y a la terminación de su relación laboral gane una buena seguridad social y unos buenos beneficios de pensión y de jubilación. Te pongo un ejemplo, fíjese, en el trabajo este que te hablaba de la promesa rota, el colapso de la seguridad social, tú te das cuenta que quien se jubilaba en el año 2020 recibía, o sea, la jubilación actual es 330% menos. Es decir, hoy en día la gente recibe por jubilación 99% menos que en el año 2000, es decir, 20 años atrás. Lo cual es curioso porque tenemos una constitución liberal, tenemos una constitución que establece unos beneficios importantes para los trabajadores y los pensionados, pero en la práctica no se están cumpliendo. Yo creo que lo que hay que hacer es adaptar esto. Yo creo que se debe hacer un debate nacional llevado por la Asamblea Nacional y encabezado también por el Ejecutivo y las comisiones tripartitas que hemos hablado, es decir, la Cámara más, los sindicatos más representantes de los trabajadores y las cámaras empresariales más importantes, y que se llegue a un consenso de qué se debe hacer. Porque si la excusa es los pasivos, si el problema es que tú aumentas mucho los pasivos, entonces hagamos algo de manera tal que los pasivos se mantengan como estén, que la gente gane el día a día hoy mucho más. Porque yo me he preguntado, yo le digo a los alumnos en clase, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ganar 30 bolívares o 30 dólares hoy o ganar 400 o 500 hoy? Y que el futuro esté cubierto por la seguridad social. Y la respuesta es 100% igual. Todo el mundo quiere ganar más hoy, pero también quiere mejor recibir un sistema más eficiente de seguridad social. Lo que hay que hacer es modificarlo, lo que hay que hacer es cambiarlo y fondearlo, por supuesto. Porque pasan temas muy curiosos. O sea, lo que la gente aportaba a la seguridad social es casi, de acuerdo con este trabajo de Pro Da Vinci que hablaba hace rato, 57 veces más de lo que va a recibir. O sea, acuérdate que los trabajadores aportaban hasta un 4% de su salario y los patronos de un 9 o 11%. Efectivamente. Y todo lo que han venido aportando por muchos años, a la hora de jubilarse, que es la edad que la gente debería tener cierta tranquilidad, por lo menos económica, pues la pensión que reciben no alcanza para eso. La gente tendría que trabajar 200 años más o vivir 200 años más para recibir. Como esto no tiene sentido y al final el Estado debe buscar el bienestar de sus ciudadanos, yo lo que he propuesto muchas veces es modificar la legislación laboral, modificar completamente la legislación de seguridad social y sobre todo fondearlo apropiadamente.
Si la excusa es que estos momentos los pasivos, pues entonces tratemos de dar los pasivos hoy. Yo pienso que en el día a día es lo que a la gente más le interesa. Al fin y al cabo, el futuro es una ilusión, como dicen los budistas, pero más allá de eso, pues la gente cuidará su futuro, pero hoy necesita más dinero y si la excusa son los pasivos hay que modificarlo de manera que al final es llevar a Venezuela al mundo moderno y que la gente gane mejor. Te pongo un ejemplo. Algo de lo que se venía hablando también, tú lo conversamos antes, es el tema de que ahora están viendo que revisar el trabajo de la gente que hace delivery hoy en día, los trabajos que hacen encargo. Yo he hablado con algunos de ellos de cuánto ganan mensualmente y ganan muchísimo más que el salario mínimo. Entonces esa gente no está interesada en tener prestaciones o en tener utilidades, lo que están interesados en estar cubiertos adecuadamente por la seguridad social y ganar mucho más dinero. Entonces tú le preguntas a alguien, ¿tú prefieres ganar prestaciones en el futuro o de una pensión baja o ganar mucho más hoy? Pensamos que el hoy es mucho más importante. Bien, efectivamente es parte de la situación que se ha estado enfrentando y sin contar la cantidad de informalidad que se ha generado en el país que implica más personas dejando de cotizar en la seguridad social. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, Juan Carlos Prudíquez, Muchas gracias por la invitación. profesor y jefe de la Cátedra de Derecho del Trabajo de la Universidad Central de Venezuela. Para finalizar el día de hoy también tenemos información generada también por el presidente de la República el día de ayer, y es que ha manifestado su disposición de proveerle petróleo y gas a Estados Unidos, países de Asia y Europa.